Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de diciembre del 2017. Sí, poco a poco me estoy poniendo al corriente con los wrap-ups y les quiero comentar que en el mes de diciembre estuve leyendo mayoritariamente lecturas para el Maratón Guadalupe Reinas. El Guadalupe Reinas fue una iniciativa que creó el grupo Libros Before Tipos y lo que tratábamos de hacer era en esta temporada del 12 de diciembre del 2017 al 6 de enero del 2018 leer la mayor cantidad de libros escritos por mujeres. Se hicieron varias consignas y pues yo traté de cumplir la mayoría. Entonces, sin más preámbulos, vayamos directamente a estas lecturas. Leí 6 libros en diciembre, solo uno de ellos fue fuera del Maratón de Guadalupe Reinas y ese fue On Writing o Mientras Escribo de Stephen King. Un libro que, como ya les comenté en mi top de lecturas del 2017, fue un libro que disfruté bastante y de verdad me encantó. El libro se divide en 2 secciones. En la primera, Stephen King hace una especie de autobiografía / memoria en donde nos cuenta muchas de sus experiencias en su vida y también donde poco a poco nos va diciendo cómo es que se percató de que él quería escribir y que la narrativa era algo que en realidad le interesaba muchísimo y que quería hacer como parte de su profesión. Asimismo, en la segunda parte nos habla ya mucho más concretamente de tips para escribir, de cosas que le han funcionado, de consejos que da, cuestiones un poco gramaticales que uno debe de cuidar cuando está escribiendo. Y pues de verdad siento que es un libro bastante completo. En realidad me gustó muchísimo porque la primera parte es muy humorística y tiene ese estilo narrativo pues tan característico de King, que de verdad me gustó mucho conocer y recomiendo para cualquier persona que quiera saber un poco más de la vida de este autor. Y la segunda parte también me parece muy adecuada para personas que quieran escribir, que ya sean escritores y quieran recibir algunos consejos de uno de los mejores escritores y también de los más reconocidos en la actualidad. Así que si les interesa cualquiera de estas cosas, de verdad les recomiendo mucho este libro. El primer libro que leí para el Maratón Guadalupe Reinas fue Esclavas del Poder de Lidia Cacho. Este es un libro de no ficción bastante fuerte de leer, que honestamente me dejó bastante devastada y bastante deprimida después de leerlo, pero que al mismo tiempo me hizo darme cuenta de un problema que sabía que existía, pero que no sabía toda la complejidad que lo rodeaba y que lo ha hecho pues un problema tan difícil de erradicar. El libro nos habla de la trata de personas, mayoritariamente de la trata de niñas y mujeres, y debo decir que es un libro bastante fuerte porque es una investigación periodística que la autora realizó por muchos años en muchísimas partes del mundo y donde en realidad pues nos hace ver toda la complejidad que está relacionada con esta temática. Al principio debo decir que yo no sabía muy bien qué era lo que nos quería decir la autora porque comienza hablando de las rutas de lavado de dinero, de las drogas, de ciertos carteles y ciertas mafias que hay a nivel mundial y lentamente empieza a orillar y a relacionar todos estos temas con la trata de personas y a hacernos ver que todo está interconectado y que hay muchas cosas que pareciera que no tienen mucha relación, pero que en realidad van muy de la mano y han ayudado a que este problema pues siga creciendo y que desgraciadamente la trata se convierta en algo bastante normal, usual e incluso pasado por alto por muchos gobiernos del mundo. Y debo decir que fue un libro que me hizo ver este problema de una manera completamente diferente. La autora nos habla desde las personas que están involucradas para conseguir a estas personas, las que hacen el negocio, habla de los clientes, de las mujeres y de las niñas que sufren la trata, habla también de organizaciones civiles que están tratando de rescatar a las personas, de los gobiernos que están involucrados, de los políticos, empresarios y tantas personas que, pues vamos a decir que solapan este negocio y que permiten que este siga creciendo. De verdad considero que esta es una investigación bastante buena, es muy exhaustiva y de verdad nos presenta todas las perspectivas que desempeñan un papel importante en este problema. Asimismo, creo que la autora tiene una perspectiva pues bastante objetiva, a pesar de que de repente sí se nota algo sentimental. Creo que al final trata de ceñirse a los hechos, a dar datos, a dar estadísticas y a mostrar exactamente cómo es que todo esto sucede. En realidad reconozco mucho que haya tratado de mantenerse muy objetiva y que no se haya ido por este aspecto un poco sentimental, que como les digo está ahí, pero no es lo que rodea la obra, sino que en realidad nos hace reflexionar sobre todo lo que está relacionado con esto y nos presenta toda la complejidad de este problema. En fin, no quiero hablar muchísimo más de este libro, simplemente les puedo decir que es un libro que vale muchísimo la pena leerse, es una investigación muy bien realizada y si les llama un poco la atención este tema o quieren conocer más de este, definitivamente creo que este es un libro perfecto para iniciarse y para conocer este problema a mayor profundidad.
El tercer libro que leí fue Lágrimas en la lluvia de Rosa Montero. Este es un libro de ciencia ficción que debo decir que es bastante único, comenzando con el hecho de que se desarrolla en Madrid y en España. Y pues es un mundo futurista en donde pues casi todo es muy usual. La particularidad es que existen unos personajes que les llamaremos reps. Estos son como una especie de humanos, pero que fueron creados únicamente para vivir cierta etapa y para realizar ciertas actividades. Entonces viven como 10 o 15 años, si no mal recuerdo, y estos personajes, vamos a decir que se saltan la infancia e inmediatamente comienzan como en su juventud, desempeñan por 2 o 3 años un trabajo específico para el cual fueron creados y después ya pueden hacer básicamente lo que quieran, siempre y cuando pues que sigan siendo como personas responsables en la sociedad. Sin embargo, estos personajes saben desde un inicio que tienen una vida bastante corta y vamos a decir que la relación entre los humanos normales y estos humanos reps pues no es exactamente muy buena. Asimismo hay como muchas diferencias y la gente no confía completamente en los reps. Entonces pues está toda esta cuestión un poco complicada en la sociedad. Y aunado a esto, nosotros vamos a ver que nuestra protagonista es una rep que se llama Bruna Hosky. Ella es una agente que, como les digo, después de terminar con sus actividades que le correspondían, pues ya está ahorita trabajando como agente y un día le llega un caso porque han estado ocurriendo muertes de reps bastante sospechosas y pues nadie sabe muy bien qué es exactamente lo que está sucediendo. Entonces a ella le toca hacer la investigación para ver si hay algo detrás o si simplemente pues son casualidades y cosas que pasan así sin ningún otro motivo. Sin embargo, vamos a ver que nuestra protagonista pues poco a poco va a ir investigando estos casos y se va a dar cuenta que probablemente sí hay algo detrás. En fin, no les cuento mucho más de la historia, lo que les puedo decir es que me gustó bastante el ambiente que se creó en esta historia. Creo que Rosa Montero en realidad pues nos metió en este nuevo mundo y le dio muchas características particulares, tanto ciertos sistemas religiosos, los problemas sociales que se enfrentaban, también pues habla de ciertas cosas que obviamente son futuristas y que se me hicieron muy interesantes, ¿no? Ciertos inventos o ciertas máquinas o tecnologías que son bastante futuristas y que me parecieron también muy originales. Entonces todo ese aspecto la verdad es que me gustó mucho. Al principio debo decir que también me interesó bastante el caso que estaba investigando Bruna Hosky. Poco a poco va descubriendo pistas y me gustó mucho como la dirección que estaba tomando la novela. Sin embargo, debo decir que el final se me hizo bastante, pero bastante abrupto. A pesar de que el libro es bastante largo y como les digo, la investigación se va extendiendo a lo largo del libro, el final se hace en menos de unas 10, 15 hojas. De repente se concluye el caso. Sin embargo, debo decir que a mí me quedaron muchas incógnitas. Al final siento que quedaron muchos cabos sueltos y siento que la historia no cerró como completamente bien. Entonces, pues sí, están esas dos cosas, ¿no? Por un lado, siento que es un mundo bastante original y creativo y debo decir que me gustó el hecho de que, pues, una autora española escriba sobre estos temas, ¿no? Porque siento que no es tan común. Pero debo decir que el final como que no me convenció del todo y hubo algunas cositas que también siento que no encajaron por completo. A pesar de todo, creo que leeré la secuela de este libro porque el mundo me gustó y debo decir que la protagonista también se me hizo bastante interesante de leer. Así que, pues sí, esa es mi conclusión general. Después leí La princesa se salva a sí misma en esta historia de Amanda Lovelace. Debo decir que leí este libro de pura casualidad. Es una especie de poemario, aunque debo decir que es una poesía pues bastante liberal y de hecho yo diría que no es exactamente poesía, sino como relatos cortísimos o verso, como les digo, bastante libre. Sin embargo, debo decir que a pesar de todo, este fue un libro que me gustó bastante. La autora generalmente nos hace una muy breve descripción que es no más de una hoja y en esta nos habla de ciertas temáticas con muy pero muy pocas palabras y precisamente aquí es donde quiero reconocer como la habilidad de la autora porque a pesar de que sus poemas son verdaderamente cortos y raramente pasan de más de 30, 50, 80 palabras, la autora logra transmitir muchísimos sentimientos, muchísimas emociones. Siento que nos logra en realidad contar una historia y sobre todo nos hace sentir lo que quiere transmitir. Y eso es algo que yo admiro bastante, sobre todo porque yo soy una persona que habla mucho y como que siento que es necesario dar muchas palabras y esta autora logró como comprimir muchísimas emociones, sentimientos y muchísimas ideas
en muy pocas palabras, pero de verdad muy poco texto. Entonces, de verdad es un libro que me gustó bastante y disfruté mucho leer. A pesar de que lo leí en menos de 2 horas, fue una experiencia bastante gratificante, muy emotiva y debo decir que pues me quedé con ganas de leer más de la autora. Los temas que se abordan en este libro son bastante variados. De repente hay algunos poemas que son así como muy tristes, muy melancólicos. Hay poemas que están llenos como de ira, de furia, de enojo. Hay poemas que hablan un poco de la confusión, de la impotencia, del no entender por qué pasan ciertas cosas. Otros poemas son un poco más intrínsecos y hablan un poco más de la autoestima, de cómo uno se siente, cómo uno se percibe. Y también hay algunos poemas como mucho más felices y mucho más esperanzadores, donde también se habla mucho del amor y de, pues, no sé, ese amor a la vida en general. Y bueno, solo me queda decirles que se me hizo un libro bastante bueno. En realidad habla y toca muchísimas temáticas y al mismo tiempo siento que transmite muchísimas emociones. Entonces, si les llamó la atención cualquiera de estas cosas, yo les recomendaría que le den una oportunidad a este libro. Les digo, no es un poema como tal. Si buscan poesía muy estructurada y muy teórica, definitivamente este no es el libro para ustedes, pero si buscan un poco más como una poesía muy liberal, muy simple y también que logre conectar contigo, pues definitivamente creo que este libro les podrá gustar. Después leí Y su corazón voló para convertirse en pájaro de Edna Iturralde. Este es un libro de varios cuentos un poco infantiles en donde se habla de la historia del pueblo negro, sobre todo de los negros en Ecuador. Y debo decir que fue un libro que disfruté bastante leer porque no conozco casi nada de la cultura negra, de la cultura africana. Y al leer este libro siento que conocí un poquito más de esta cultura que desconocía. Asimismo, creo que el libro me hizo comprender un poco más cómo es la vida y cómo fue la vida de muchos esclavos africanos que llegaron a América y cómo fue al inicio pues esta vida y este cambio pues tan drástico desde el momento en que tuvieron que dejar su tierra para venir a América hasta el momento en donde se instalaron y cómo empezaron a tener dificultades al ser esclavos y finalmente pues lo que viene siendo ya la época un poquito más actual y qué es lo que se ha aprendido hasta ahora. El libro también nos presenta muchas historias del folclore africano y debo decir que eso también me gustó muchísimo porque me hizo darme cuenta que a pesar de que no conocemos muchas de estas culturas, hay siempre esta pues presencia de los elementos naturales, de los animales, de la relación del ser humano con el medio ambiente y siento que esos factores son bastante recurrentes independientemente de la civilización que estemos analizando o viendo. Esos factores siempre están ahí, entonces se me hizo muy interesante verlo reflejado también en este libro. Son historias un poquito para niños, sin embargo, debo decir que me gustaron bastante y siento que estuvieron muy bien llevadas. No sé qué tan históricamente correctas sean, sin embargo, creo que la autora sí hizo una investigación bastante exhaustiva sobre estos temas y creo que los presenta de una forma pues bastante buena e interesante. Y bueno, ya para terminar, leí el libro No nacemos machos de Guadalupe Rivera. Esta es una compilación de 5 ensayos de diversos autores y debo decir que de estos 5 ensayos, 2 o 3, la verdad me pasaron de noche y no me acuerdo mucho de ellos. Sin embargo, los otros 2 o 3 sí se me quedaron muy grabados y sí creo que pues son lecturas interesantes. 2 de ellos fueron escritos por hombres que nos cuentan un poco de sus experiencias siendo hombres y teniendo que pues esconder sus emociones, teniendo que ver que sus padres nunca mostraron mucha emoción con ellos, ni se mostraron muy sentimentales y que asimismo pues estas personas guardaban siempre sus emociones, sus sentimientos, siempre eran como muy ásperas y trataban de mantener esta actitud de macho y hombre fuerte que no llora, que no siente, que no es muy emotivo. Y los autores hablan de cómo esto afectó sus vidas y cómo sienten que esto pues, puede ser una problemática en la sociedad. Y el otro ensayo que leí que también se me hizo súper interesante es uno de una mujer que habla y dice que las feministas no debemos de educar a las demás personas en el feminismo, sino que ellas mismas deben de buscar pues como una especie de autoeducación en donde ellos mismos buscan la información y donde ellos mismos se interesan por el tema. Este ensayo en particular se me hizo pues bastante debatible porque siento que presenta unas posturas muy interesantes, sin embargo siento que no es exactamente la postura que yo tengo y la que yo creo que es la más adecuada
Independientemente de eso, como ya les mencioné, creo que los textos que se mencionan en este libro, pues de verdad son lecturas interesantes. La mayoría de ellas son bastante cortas, así que si pues les interesa leer un poco sobre el tema, creo que son ensayos bastante adecuados para simplemente conocer otras perspectivas. Y bueno, en caso de que les interese, ese libro es de acceso libre, así que les dejo el link aquí abajo por si les interesa ir a leerlo. Y bueno, esas fueron mis lecturas del mes de diciembre del 2017. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes, han leído algunos de los libros mencionados, tienen alguna recomendación o precaución. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.